recorriendo la historia de Biblioteca Popular Luz Obrera en este año de su centenario. Retomamos donde quedamos la última vez con la creación de la plaza. Contame cómo siguió esta historia. Bueno, para recordar la década del 30, para la Biblioteca Luz Obrera hubo dos importantes realizaciones. Una, el parque infantil o plaza de ejercicios físicos, se llamaba también. Y la otra es la escuela nocturna donde se enseñaba telegrafía. Y se dice también que había clases de contabilidad. Por un lado habíamos dicho que el parque había sido obra de don Pedro Gerosa y sus hijos, que habían construido los juegos y que que constituyó el primer parque infantil, la primera plaza de Basavilbaso, porque las otras plazas, la 9 de julio y la 25 de mayo, no tenían juegos, estaban cercadas para que los animales no coman las plantas. Claro. Y no había juegos, entonces el único lugar que hacía las veces de parque era la biblioteca. Entonces la idea es que los chicos entraran acá a jugar y que de paso tomaran contacto con los libros y no estuvieran en la calle. Y la otra realización, la escuela nocturna de telegrafía, que el lenguaje comunicacional de la telegrafía era básico para el ferrocarril y para las comunicaciones de entonces se enseñaba desde acá. Sobre todo, dirigida, abierta a la comunidad, pero haciendo énfasis para los obreros ferroviarios. Bien, y recordar la comisión directiva de ese entonces. Bueno, el año 30 estuvo marcado, tuvo la fuerte presencia de personajes que tuvieron mucha actuación dentro de la sociedad de Basavilbaso, como don Rogelio Gómez, que fue el primer intendente, Justino Chávez Ramírez, que también ellos eran dirigentes políticos de la Unión Cívica Radical, eran integrantes del municipio y aparte comisión que había, ellos estaban trabajando. Así que incursionaron en todo el quehacer de Basavilbaso. Don Mariano Durán, don Falconier, don Claudio Chacón, el papá de Lucrecia. Hay innumerables apellidos, sobre todo de gente que eran ferroviarias. Se destacó más esa comisión de la década del 30 de gente perteneciente al ferrocarril. Siguió eso muy arraigado desde sus inicios, ¿no? Con el ferrocarril y la biblioteca. Sí, porque en realidad, si bien los orígenes era correo y ferrocarril, siempre los ferroviarios fueron más, porque este es un pueblo netamente surcado por las vías del tren, entonces siempre fueron más los ferroviarios en la comisión. Hasta que después, con el transcurso de las décadas venideras, eso ya se va a ir perdiendo. Pero en los primeros años de vida de la biblioteca fue una constante. Bien. Y en cuanto a lo edilicio, por ejemplo, ¿siempre fue esa primera parte en esos años? Bueno, recién charlábamos de que al crearse la escuela de telegrafía, si la escuela nocturna que daba telegrafía, no les alcanzaba el lugar. Entonces necesitaban un pequeño salón. Entonces fue uno de los primeros proyectos de agrandar el salón histórico con una pequeña dependencia que hiciera de aula. Esa fue la primera modificación, pero muy pequeña. Bueno, ahora nosotros nos encontramos con estas imágenes como fondo el salón nuevo de Luz Obrera, que fue inaugurado en el 2012, en ese año, y que es un salón de usos múltiples, muy necesario para la biblioteca, que le dio otra dinámica a la institución. Pero esto no existía. Claro, bien. ¿Y cómo continuó después de esos años 30, la década del 40, del 50? Bueno, en la década del 30 y 40 la institución iba en un camino ascendente. Sí, se iban sucediendo las distintas comisiones, aparecen figuras como el señor Perrier, que era uno de los jefes del ferrocarril, y van apareciendo distintas personalidades que se van sumando, vecinos. Por ejemplo, en la década del 40, don David Caprarulo, ¿sí? el papá de Vivi Bernick.
vecinos, distintos vecinos que se van sumando. Y bueno, las comisiones se cambiaban todos los años. Hasta que, llegados los años 50, a principios de la década del 50, la biblioteca sufre un infortunio. Llega una noche de verano, una tormenta, vientos huracanados, y muy parecido a lo que nos pasó hace poco tiempo en Basa Bilbaso, las ráfagas de viento levantaron el techo de la biblioteca y lo volaron. Entonces imagínate, se levanta el techo, todos los libros, un lugar colmado de libros. Los relatos de, por ejemplo, Ana Rinkiewicz cuenta que en el caminito de los gatos había pedazos de libros tirados que habían volado ese día de tormenta. Terrible. Una noche de enero de 1954. Y ahí comenzó como esta historia que venía estando ascendente, que venía destacándose la institución, es un traspié, una marcha atrás. Porque la comisión se desarmó, algunos dejaron de estar, quedó acéfala. Entonces se produjo un parate en la institución, y la institución estuvo cerrada 4 años, desde el 54 hasta que se abrió nuevamente sus puertas el 1 de septiembre de 1958. Un montón de tiempo. ¿Y quiénes estuvieron detrás de esa apertura? Lo que sí te iba a contar que, como se perdió mucho material, no hay casi documentación para reconstruir esa época. Claro. Pero sí, que a partir de más o menos 1957, un grupo de personas que gustaban de jugar al ajedrez, entre ellos don Antonio Rocco, Rubén Melchor, Freud Elblum, un grupo de personas ajedrecistas, empiezan a ver que este podría ser el lugar donde se podían reunir, porque era un lugar tranquilo, y empiezan a hacerlo en la biblioteca, que estaba prácticamente clausurada. Claro. Y al reunirse acá empiezan a pensar que ellos podrían ser artífices de levantar la institución. Entonces conforman una comisión, empiezan a trabajar y poco a poco le van dando vida. Y el relato, por ejemplo, de Estela, la bibliotecaria, que te cuenta que don Rocco pasaba horas acá adentro catalogando libros, fijándose qué servía, haciendo catálogos. Hubo que seleccionar el material porque mucho se perdió. Claro. Esa pérdida que ocasionó el tornado ese que pasó por Basa Bilbaso también sufrió daños materiales lo que era el edificio, o sea, con la voladura del techo. Claro, el techo se voló. Entonces, imagínate, dice que los testimonios de la época que corrían los vecinos, por ejemplo, la familia Rocco, la familia Chacón, tan arraigadas a la biblioteca, y otros vecinos, que también corrían desesperados para tratar de salvar lo que era el patrimonio de la biblioteca, la mayor cantidad de libros que se pudiera rescatar, porque un libro a la vez que se moja no sirve más. Y en esos 4 años que estuvo cerrada, ¿se reconstruyó el techo al menos para tratar de mantener lo que quedaba? Ahí el grupo de ajedrecistas que forman la comisión, ellos cuentan que empiezan a hacer notas, que empiezan a pedir dinero, entonces lo empiezan a arreglar. Claro. Se empieza a arreglar la biblioteca y es muy posible, porque todavía no se ha podido establecer, porque antes el exterior del edificio tenía un balaustre, una balaustrada que en algún momento dejó de estar y posiblemente se haya roto con ese temporal. Claro. Y después de la decisión de estas personas de tomar el mando de la biblioteca, ¿cómo se quedó conformada, por ejemplo, la comisión? ¿Cómo siguieron trabajando? Se sumaron más personas y la comisión empezó a trabajar, se reanudó, se pedían los subsidios, había que hacer las rendiciones, porque la biblioteca estuvo a punto de perder la personería jurídica. Pero
hay cartas donde se le pide al gobernador Uranga de la provincia de Entre Ríos y se le cuenta las peripecias. Hermosa la carta, es muy emotiva. Sí, emotiva, por cómo cuentan ellos todo lo que había pasado y la necesidad de que Luz Obrera volviera a renacer. Entonces, bueno, con el esfuerzo de esa comisión y de las distintas comisiones, sí, ya para la próxima década van trabajando siempre en grupo y se van consiguiendo pequeños logros, por ahí altos y bajos. Sí, por ejemplo, el parque infantil costó un poco más en que se reanudara. Si bien la biblioteca abrió en 1958, nuevamente el parque hasta el año 61 no se volvió a poner en funcionamiento. Claro. Sí, como toda institución, digamos, por ahí que es llevada adelante a pulmón por las personas. Sí, lo que acá hay que rescatar de esta institución es el voluntariado. Claro. Que la gente ha dejado horas y horas de trabajo, pero siempre en ese dar todo para la institución, pero sin esperar nada a cambio. Es un voluntariado. Y bueno, y así desde que se inició. Bien. Bueno, seguimos contando la historia desde otro lado. Bueno.